digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa de Café con sabor amargo, como cada martes con don Luis Correa. Luis, gracias, Hola. gracias por estar nuevamente con nosotros como cada martes, don Luis. Gracias por recibirme nuevamente en tu espacio del sureste. Gerardo, saludos al auditorio y especialmente al Chichonal, a Jesús Erosa, que nos ha estado recetando últimamente en su sitio de Facebook buenos recuerdos boxísticos específicamente, fotos que él tiene y en el que él aparece. Es un chamacón, por cierto. Sí. Gran árbitro internacional, como decía mi buen amigo Chicho, el hijo de putativo de José Sulaimán. Eso dice don Chichonal. Oye, saludos, Chicho. Pues a pesar de eso quedó bien, Chicho. Sí. Oye, Luis, a darle, ¿no? A nivel nacional, ahora sí que de veras que es, no, yo no entiendo al presidente. Cada día se confunde más o lo hace a propósito o es su estrategia, hablar mal de todos y que, o sea, es un revoltillo, ¿eh? O sea, yo ahora sí ya no entiendo. ¿Qué onda con López Obrador? No, mira, yo no creo que se confunda en nada. Incluso las supuestas retractaciones, digo supuestas porque resulta que es el único sujeto que al pedir disculpas embiste más fuerte que lo previo, ¿no? No creo que sean equivocaciones, está muy clara su intención o su deseo, su posición de menospreciar por un lado a todo pues, la estructura social, la estructura económica, y por otro lado, animar el enfrentamiento entre grupos sociales, ¿no? Él considera que para mantener a sus adeptos necesita enfrentarlos con el resto de los mexicanos. Y eso es lo que hace cotidianamente, ¿no? Y le ha salido bien porque incluso la gente que lo apoya no se está dando cuenta que él mismo está siendo afectado, menospreciado, vilipendiado por nuestro presidente, ¿no? Todos los días, pues nos receta una nueva posición que va en contra de lo que los mismos que lo apoyaron creen, va en contra de lo que se comprometió a hacer, va en contra del interés de los mexicanos, va en contra de un grueso social que se puede calificar como clase media, pero es mucho más amplio que eso. Va contra eso y mantiene en pie de lucha a sus seguidores en contra del resto de los mexicanos. No es ninguna casualidad, no es ningún el error. Yo he sido insistente, al menos es mi juicio, he sido insistente en señalar que todas esas afirmaciones del presidente que parecieran para muchos mexicanos, para analistas inclusive, torpezas o errores, son afirmaciones, direcciones de rumbo de la política del gobierno mexicano muy claramente definidas por él. Él tiene muy claro a dónde ir. O sea, lo que pasa es que yo ponía un ejemplo hace mucho tiempo respecto a dónde lleva el gobierno mexicano o Andrés Manuel López Obrador a México, ¿no? Y entonces mis interlocutores me decían que yo era demasiado exigente en querer estar en un sitio o en un estado de cosas en la... Ah, caray, parece que me está avisando que mi conexión es inestable. No sé cómo me están recibiendo, cómo me están recibiendo ahí. Excelente. Bien. Bueno, solo muy bien, apareció, excelente. Muy apareció un momento como conexión inestable. Yo ponía el ejemplo de que, digamos que si nos estuviéramos yendo a Cancún, yo entiendo que la ida a Cancún dura aproximadamente 3 horas y media, y yo no estoy pidiendo que a la hora de camino estemos en Cancún ya. O sea, no es la posición de un servidor en sus juicios respecto al gobierno mexicano
que ya haya obtenido todos los resultados necesarios del viaje emprendido. Pero si a la hora de viaje me encuentro en Sisal, pues yo digo, el presidente está totalmente por otro camino. Definitivamente puedes ir a Sisal y luego llegar a Cancún, ¿no? Pero nada más que ya largaste el viaje tremendamente. ¿Por qué? Porque una cosa está al oriente y otra cosa está al noroeste o al norponiente. Entonces, con esa alegoría que yo hacía, de alguna manera lo que digo es que el presidente tiene claro que no quiere ir a Cancún. Él quiere ir a Sisal. Si lo estamos viendo en los rumbos de Sisal es porque allá se dirige. Y nosotros somos los ilusos que creemos que es un error, que es una torpeza, que es una tontera del presidente, que es una equivocación, que es una expresión espontánea que no midió. No. Yo creo que él trae muy medidito, incluso demasiado medido, lo que debe decir y lo que debe hacer para llegar a donde él quiere llegar. Oye, Luis, disculpa que te interrumpa, pero algo que no entiendo acá, porque hay amigos empresarios yucatecos, incluso a nivel nacional, que realmente le siguen su juego. Y entonces, si seguiría su juego del presidente, oye, entonces ya no estarían ellos, ¿cómo se llama? En el esquema del presidente. Porque Mira, yo creo que el discurso del presidente se aplica de diferente forma, depende de quién esté enfrente, ¿no? O sea, cuando el presidente dice, estoy en contra de que la gente o no le parece bien que tenga más de un par de zapatos, eso no aplica para Bartlett en el número de casas o de propiedades que tiene, ¿no? Y no aplica para los empresarios amigos, a esos que tú mencionas, amigos del presidente, ¿no? Porque ellos pueden tener o pueden ver bien que no se debe tener más de un par de zapatos porque es ofensivo a quienes no han podido tener más de un par de zapatos en su vida, pero ellos tienen muchísimo más que los zapatos. Y entonces de repente están coincidiendo con una política presidencial que va en contra de la realidad de ellos mismos. Pero mientras a ellos no los toquen, se oye muy bonito, se oye muy, pues hasta romántico, diría yo, creer que es, y creer y estar convencido de que de alguna manera pues nos debemos sentir mal de tener cuando hay gente, tener de más cuando hay gente que no tiene ni siquiera lo indispensable. Creo que usa un discurso que, pues, la verdad, tiene algo de sensibilidad para llegarnos tanto a la mente como al corazón, pero que en la realidad económica del país es totalmente absurda. Entonces, pareciera ser que, bueno, si solo voy a tener un par de zapatos, pues entonces, ¿para qué trabajo? Mejor que me mantenga el gobierno, que creo que es parte de lo que él quiere hacer. Él quiere tener un buen lote de mexicanos mantenidos desde el gobierno para tener su base electoral asegurada. Y lo demás, que se lo lleve la fregada. Pero no todo lo demás, porque a los que, por eso hablo o de alguna manera califico que el público objetivo de demolición de parte del presidente es la clase media. No así ve a Carlos Slim y mucho menos a Ricardo Salinas. No solo no lo ve como algo que debiera cambiar en este país, sino él fomenta que esa posición de Ricardo Salinas no solo se mantenga, sino se amplíe. Entonces resulta que hágase la voluntad de ese señor, pero en los bueyes de mi compadre, ¿no? O sea, no piensa que los suyos incurran en nada de lo que acusa a todos los demás, sin prueba alguna, de incurrir en eso. Hombre, es el caso de tus colegas médicos, ¿no? Esa afirmación respecto de los médicos. Híjole, no dudo que haya médicos que realmente sean dineristas, vamos, pero calificar a los médicos de que solo preguntan ante el paciente cuando llega, ¿qué tienes? Y no me refiero a la enfermedad, sino a qué tienes de bienes para ver cómo te los quito. Híjole, me parece una manera muy perversa de ver y presentar a los profesionales de la medicina, sobre todo en este momento, que definitivamente lo que estamos exigiendo todos los ciudadanos es que los tratemos con respeto y agradecimiento, no que sean agredidos. Entonces pareciera ser que el presidente lo que busca es eso,
A ver, él quiere seguir, él quiere alimentar, él quiere fomentar, él quiere inducir, él quiere enseñar a enfrentar una parte de la sociedad al resto de la sociedad. Y entonces ese es el juego Sí, Luis, trae el Luis, presidente disculpa. y lo Oye, alimenta. acá en Veracruz sí me molestó como médicos, te digo, me molesta y me ofende mucho, porque realmente tener y hacer, si de por sí ahorita con el coronavirus, ya hay médicos, enfermeras que los han estado agrediendo, alimentar la confrontación por parte del presidente es una gran irresponsabilidad, muy irresponsable de su parte. Sobre todo conozco a mis compañeros médicos que se están fletando la vida, arriesgando día con día. Por salvar a otros. Y es de veras, ¿cómo es posible que este cuate haga hecho? De veras, ofende y molesta. Como médico, digo, claro. Y dices, oye, ¿qué te pasa? O sea, ubícate, viejito. Ahora sí me molestó, porque ¿de qué se trata? No sabe lo que está pasando en los hospitales. Cómo los compañeros médicos están más de 14 horas, Luis, porque no llega otro médico que lo supla, checando, viendo, monitoreando, y él se atreve de mejor irresponsable decir lo que dijo. Pero mira, yo te entiendo, pero perdóname, es que tú estás esperando, tú tienes una expectativa del presidente diferente. Tú quieres un presidente que defiende el interés de los mexicanos. Él no le importa eso. Hombre, durante todo este manejo, ¿por qué no hablamos tanto de coronavirus? Porque mientras estamos en lo del coronavirus y la pandemia, preocupados por salud y economía, el presidente está preocupado por su política, por su interés político, su dominio sobre el país, etcétera, etcétera. Y él está ejerciéndolo y de alguna manera nosotros estamos distraídos en el día a día, en nuestras preocupaciones del día a día, y él está en otra cosa. Él está construyendo y aprovechando esta circunstancia para construir la realidad que quiere de este país. Y entonces, a ver, ¿cómo puedes esperar del presidente un respeto a los médicos si para empezar despreció el reto que íbamos a enfrentar como país respecto de la salud de los mexicanos? Pero vamos más allá, hombre, en la ofensa y en la supuesta disculpa hacia los médicos, pone como modelo de la medicina a Ernesto El Che Guevara, que hasta donde se sabe nunca ejerció medicina y siempre empuñó las armas en contra de la vida de otros, independientemente si esté o no estuviera de acuerdo con lo que pensaban y hacían los demás. O sea, no es un médico que pueda distinguirse en su historia por tratar de salvar vidas y sí cobrarlas, ¿no? Pero, y podemos seguir hablando de su manera de ver estas cosas. Mira, ¿cómo puedes creer que él le va a tener respeto a los médicos y a esta circunstancia de México si, por ejemplo, para anunciar su aportación a la búsqueda de la ¿cómo se llama? De la cura o de la vacuna en contra del coronavirus, lleva a su miembro del gabinete estelar, a su carnal Marcelo, a Marcelo Ebrard, para anunciar que donó el gobierno mexicano $1 millón. Y eso, pues de alguna manera acredita, porque el problema es que muchos le creen los engaños, los manipuleos y las mentiras en las que incurren. Le creen, ahí está, el gobierno mexicano está haciendo, incluso aportando internacionalmente para buscar la cura al coronavirus. Miren, $1 millón, que es un chorro de dinero, son aproximadamente, números cerrados, vamos a decir, Gerardo, que son 30 millones de pesos. Bueno, pues resulta que 15 veces eso, 15 veces lo que él ya invirtió para buscar la cura al coronavirus, gastó en la compra de un parque de béisbol. Así de sencillo. Sin perdón, sé que van a ser 2, porque eso lo anunció. Y entonces resulta que en parques de béisbol, en medio de una pandemia, va a invertir 30 veces más en números cerrados, es más de 30 veces. 30 veces más de lo que aportó para buscar la vacuna contra el coronavirus. A ver, entonces el anuncio que él hace, que eso es a lo que él juega. Él hace un anuncio en Palacio Nacional junto al carnal Marcelo, donativo de $1 millón y todo el mundo dice, mi presidente, ¿no? Está invirtiendo. Qué bueno es. Sí, nada más que comparado con qué. Comparado con la compra en plena pandemia de un parque de béisbol,
De 450 millones de A ver, pesos. ese es el orden de sus prioridades. Esa es la no torpeza de sus acciones. Lo que pasa es que él tiene otros elementos de juicio. Él está buscando otra cosa de lo que tú buscarías. Tú apostarías todo tu capital ahorita por la salud de los mexicanos. Vamos, yo he puesto siempre el ejemplo. Si tu hija necesitara una hospitalización ahorita, ¿seguirías construyendo la piscina que empezaste en tu casa? Pues no, ¿verdad? ¿Sí? Tú agarrarías todo tu recurso para tratar de salvar a tu hija. Bueno, eso no existe para el presidente. Él lo que quiere, y es la parte de la compra del estadio de béisbol, él quiere tener a su público a su lado. A todo aquel que odia al que tiene que estar de mi lado. Y ese es el alimento, lo que parece una estupidez de decir, si tienes un par de zapatos, ya no necesitas más. Si estás vestido, no necesitas más. Si tienes un auto modesto, no necesitas más. Él sabe que parte de la idiosincrasia del mexicano es no el coraje de no tener, sino el coraje de que el otro tenga. Él lo sabe, que esa insidia está en la idiosincrasia del mexicano y él alienta. Él lo que hace es decirle a ese mexicano que odia ver que el otro tiene, le dice, mira, ese tiene más de un par de zapatos, tiene un coche ostentoso, no merece tenerlo. No mereces verlo bien, mereces verlo mal. Porque incluso él, como te dije en el programa pasado, él en sus mañanas para mí enseña a sus huestes. Él les da clase de lo que deben pensar y lo que deben creer y a quién deben criticar. Y dice, ya en México no debe verse, no debe tratarse bien al que se ve bien, por la famosa frase, como ven te trata, ¿no? Sino ahora al revés, dice. El que tiene un carro ostentoso, hay que alejarse de él, hay que verlo mal. Entonces, él está alentando esa parte de la idiosincrasia del mexicano, del coraje de ver que otro tiene, porque está enfrentando a los mexicanos para lograr el México que quiere. El México de los que no tienen y se mantienen desde el gobierno y enfrentan al resto de la sociedad. Y así está funcionando. Eso es muy grave. Y así critican médicos. Hombre, como conducción de una sociedad en su conjunto, es gravísimo. Él está alentando partir esa sociedad y usando a una masa social importante en número, enfrentar al resto y mantenerse en el poder. Y no le importa cuántas mentiras, en cuántas mentiras incurra. Hombre, ¿cuántos alrededor del presidente junto con él señalaron que no iban por la militarización del país? ¿Cuánto no sostuvieron en campaña que parte de lo que había sucedido mal en los pasados años de gobierno en México era precisamente el combate con los militares, sacar a los militares de los cuarteles y llevarlos a la calle a funciones de seguridad pública, que era incluso una violación constitucional? Se sostenía. De hecho, era parte de su mismo mensaje de él. Era parte de la campaña que él usó y ha seguido usando, incluso cuando crea la Guardia Nacional. ¿Cuánto no se esforzó Olga Sánchez Cordero y Mario Delgado y Jacob Polensky y Tatiana Cloutier y todos a decir que esto no era lo que ellos antes habían criticado, que esto no era la militarización del país? Y ahora resulta que ya salió el decreto del presidente donde se le asigna durante el resto del sexenio a la Marina y al Ejército Mexicano labores de seguridad pública supuestamente en coadyuvancia con la Guardia Nacional. Entonces, a ver, lo que yo no entiendo, o lo que no termino de entender, sí sé cómo los alientan o los alimentan emocionalmente, como decía hace rato, ¿no? Diciéndole al mexicano, tú debes odiar al que tiene más que tú, porque además eso que tiene es hecho a pesar de ti o en contra de ti, ¿no? Entonces, yo sí entiendo cómo emocionalmente el presidente va manipulando al pueblo mexicano, eso sí lo entiendo. Lo que no entiendo es cómo los que no están en esa circunstancia siguen creyendo cuando una a una las mentiras se van develando, ¿no? O sea, a ver, no es la militarización, sí es la militarización.
estaba en contra de un crecimiento que era prácticamente nada, el 2%. Ahora resulta que ya ni siquiera se debe medir el crecimiento. Está en contra del PIB. O sea, es todo lo que en una semana el presidente está haciendo, porque como lo dijo él, no lo dije yo, y yo lo he analizado y planteado al auditorio, Gerardo, es efectivamente le está tratando de aprovechar este momento de preocupación y gravedad, de drama del pueblo mexicano, porque, y el drama, insisto, que todavía no lo hemos visto en toda su magnitud, tanto de salud como económico, para él acelerar el paso. Él está metiendo la tercera y la cuarta velocidad del carro para acelerar en su proceso de llevar a México a lo que quiere, a un México destruido económicamente, enfrentado socialmente, donde el grueso de la población, cuando menos la suficiente para mantenerse en el poder y su base social de respaldo, sea mantenida desde los programas llamados sociales de la Presidencia de la República. Oye, Luis, pero aquí la situación que es grave, mucho más grave, porque no hay ninguna voz crítica. No existe ahorita ni una voz real, una voz que diga, oye, que veas que le lleve la contraria al presidente. O sea, el PRI está desaparecido completamente, el PAN como que quiere. Creo que sí hay voces críticas, no las tradicionales, porque además las tradicionales a la sociedad se le presentan con muy poca autoridad para decir. A ver, no podemos soslayar, Gerardo, que la victoria de Andrés Manuel se da precisamente en un cuestionamiento de toda la sociedad, incluso hasta los votantes de esos partidos, de la manera en que se había llevado el poder público en este país, la manera en que se lleva el poder público, ¿no? Llegamos a esa elección en medio de detenciones de gobernadores, llegamos en cuestionamientos serios de la conducción política de la presidencia, en medio además asusado por la existencia de las redes sociales, que yo sostengo que en buena medida fueron manipuladas para lograr una especie de linchamiento social sin mirar hacia dónde se llegaba. O sea, una cosa es no querer más de lo que venía existiendo y otra cosa es en aras de que me defiendan del riesgo de algo, pues contrato a un ladrón o a un asesino, ¿no? O sea, no se midió el qué se iba a obtener, pero sí se consolidó lo que ya se quería dejar a un lado, ¿no? Entonces, resulta que los representantes o lo que queda de la representación de esos partidos, pues no logran un discurso, no logran una presencia, pero además difícilmente la van a lograr si siguen remojados en su circunstancia interna, ¿no? O sea, en lugar de atender lo público y cohesionar lo interno en función de lo que nos preocupa políticamente como destino de este país, pues están preocupados en las broncas internas, ¿no? Y entonces, o el momento específico que están viviendo de una u otra situación. Y sí, déjame un poco, pues con esta invitación de lo que se hace frente a esta circunstancia, irme a un caso particular, que es más local y para que de alguna manera le volteemos la mirada a eso, o sea, le dirijamos la mirada y veamos realmente cómo no sucede lo que quisiéramos, porque resulta que los que debieran pugnar por ello están en otra onda, ¿no? Específicamente en esta semana, pues precisamente por la solicitud de un préstamo, o la solicitud de para la autorización de contratar un préstamo del gobierno del Estado, estuvo muy activo y si no estaba activo, pues lo metieron al mencionarlo en la situación, Jorge Carlos Ramírez Marín, ¿no? Incluso hay declaraciones en entrevistas que pues, me imagino que él mismo propició, donde él quiere asumir pues, un papel de liderazgo en una convocatoria de que pues Yucatán se una, ¿no? Se una frente a la situación que vive. A mí me empezó a llamar la atención o específicamente me llamó más la atención desde el momento que apareció en el discurso de la coordinadora de diputados del PAN, de Rosa Adriana Díaz Lizama, que lo mencionaba como el presentador del proyecto.
del proyecto de rescate Yucatán o el proyecto de aplicación del endeudamiento solicitado. Y luego, pues obviamente le di seguimiento a estas entrevistas donde él dice hay que rescatar Yucatán, hay que unir Yucatán, etcétera, etcétera. Bueno, Jorge Carlos es senador de la República, ¿no? Creo que él sabe muchísimo más que yo lo que eso implica. Lo que eso implica constitucionalmente hablando. Él, yo creo que tiene conocimientos acumulados muchísimo mayores que los míos respecto a cosas que yo he comentado, que los senadores pues son representantes de los estados ante la República. Por eso originalmente la representación era paritaria, eran 2 por estado, independientemente del tamaño territorial o del tamaño de su economía, los senadores representaban, se juntaban con el resto de los representantes de los estados para cuidar la República, ¿no? Pues resulta que uno de los elementos preocupantes de este momento es precisamente a dónde quiere llevar esa República el presidente de México, ¿no? Andrés Manuel. Y resulta que el senador viene a Yucatán a jugar a la política, a la presencia social, en lugar, digo yo, creo, de hacer su trabajo de representante de Yucatán ante la República. Entonces, híjole, yo lo primero que le pediría a Jorge Carlos Ramírez Marín, que una a los otros 2 senadores por Yucatán, a Raúl Paz, del PAN, y a Verónica Camino, el Verde, que originalmente se lanzó en coalición con el PRI, y que originalmente incluso fue cercana a él, que los una, solo tiene que unir a 2, además de él, y que haga un trabajo de defensa de Yucatán frente a lo que estamos viviendo frente al gobierno federal. ¿Y por qué pido esto? Tiene jiribilla, estoy tratando de... Fue muy famosa la foto, al gobernador del estado, y luego visitó al presidente municipal de Mérida, a Mauricio Vila y a Renán Barrera. Y lo que quedó de alguna manera en esas visitas es que él estaba dispuesto a hacer el trabajo y gestión para conseguir que la federación entrara en apoyo a las necesidades de los gobiernos estatal y municipal. No estábamos en época de pandemia, no estábamos en época emergente de recursos, sino si veía, ya se veía desde ese entonces, que el gobierno federal poco o nada quería hacer en materia de respaldo económico a las autoridades locales, ¿no? Él quería manejar directamente el recurso para ¿cómo se llama?, tener el control del ejercicio y de los beneficiarios, ¿no? Entonces, no sé dónde quedó eso. Yo creo que esa intención que manifestó en ese entonces, pues se cayó, creo yo. Se cayó la posibilidad de conseguir el dinero y lo que de alguna manera eso produce. Beneficios a veces al que hace intermediación, que mucho se ha acusado y se calificó como los moches, ¿no? Entonces creo que eso se cayó. No hay la posibilidad, no nos los ha dicho. Oigan, nos mandaron al chorizo, ¿no? Nos mandaron al chorizo, el gobierno federal no le interesa el apoyo a las autoridades locales, o sea que mi tarea va a ser toparme contra la pared, pero lo haré en defensa del pueblo yucateco. No nos los ha dicho y sin embargo sí lo vemos apareciendo, dicho por Rosa Adriana, en la gestión directamente del recurso. Eso en el corrillo político se sabe que él gestionaba el voto de algunos diputados en favor de las propuestas del gobernador. Y de alguna manera el gobernador pues lo veía como la solución de sus problemas, ¿no? El que le garantiza los votos que necesita para que sus propuestas avancen, pues de alguna manera, si así lo quieres percibir, es la solución de tus problemas. Pero bueno, esa es su aparición ya, digamos oficialmente, porque nos lo dice la coordinadora panista, no nos lo dice un priista, nos dice la coordinadora de diputados panista, que el que les presentó el proyecto fue Jorge Carlos Ramírez Marín. Entonces, a ver, primero nos iba a ayudar, yo la verdad lo dudé desde ese momento, no quise grillar a las autoridades locales en contra de la buena disposición del senador Ramírez Marín, pero yo la verdad es que siempre dudé que consiguiera algo, porque ya sus buenas relaciones pues ya no lo eran tanto, ¿no? Los tiempos de Videgaray pues habían pasado totalmente, ¿no? Y veía yo en este gobierno una disposición de
jalarle los hilos a quienes tenían alguna colita mediante la cual tenerlos controlados. Y me parecía que Jorge Carlos Ramírez Marín podía ser uno de esos personajes que presumiera cercanía, pero que estaba eventualmente en la mira de las autoridades federales. Pues de alguna manera, al verlo aparecer en el crédito, creo que está buscando otros campos donde cosechar. Y lo voy a decir así de claro. Yo no sé si ante la caída de la disposición o de la posible gestión de recursos del gobierno federal a autoridades locales, necesita que se activen los créditos locales para mantenerse activo. Vamos a decirlo en los mejores términos. A mí me parece que, visto así, resulta que, lejos de ser la solución de los problemas, puede ser el inicio de los problemas para el gobierno del Estado, o la complicación de los problemas para el gobierno del Estado y para los yucatecos. Me parece que el crédito, lo dije antes, seguramente se va a necesitar dinero. ¿Cuánto dinero se va a necesitar? No lo sé. Lo dije en un programa contigo. O sea, yo no me manifesté en contra de conseguir recursos, así fuera por endeudamiento. Manifesté mi preocupación, sí, en qué se va a gastar. En qué se va a gastar, y que realmente es una discusión bizantina en términos de concepto de que en qué se va a gastar el dinero, porque los préstamos de las autoridades solo pueden ser justificadas para gastarse en infraestructura productiva. Nada más que infraestructura productiva en este momento pueden no ser carreteras, pueden ser pozos, puede ser electrificación, puede ser una serie de cosas que realmente incidan directamente en la situación de poblaciones concretas. ¿Y por qué digo esto, Gerardo? Porque me parece importante en este momento, además de la deficiencia o insuficiencia económica para enfrentar lo que viene, seguramente también va a haber roce en las sociedades, o sea, entre la población de municipios del interior del estado se va a poner difícil la cosa. Son lugares, como dice el dicho, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Se puede dar situaciones de inestabilidad y poco contribuiría a evitar esa inestabilidad en las poblaciones del interior del estado si el dinero se canaliza a grandes obras o a grandes contratos sin beneficio directo de las poblaciones del interior del estado, de los municipios del interior. Entonces yo, la verdad, por un lado hago pues una reflexión que si se quiere se toma y si no, pues como siempre, se deja a un lado y Dios quiera que no tenga razón, de redirigir el trabajo de quienes dicen públicamente querer ayudarnos en Yucatán, hacia donde tienen que tocar la puerta. Creo que el gobierno federal no está haciendo lo que debiera o pudiera hacer por nosotros. Creo que hay que insistir en eso. Creo que el destino de los recursos, si se llega a aprobar el crédito, debe ser correctamente dirigido, no solo para repartir el recurso, sino ubicarlo donde más se necesita y sí evitaría conflictos entre autoridades municipales y sus poblaciones y demás. Creo que los alcaldes están esperando de aprobarse el crédito y que fueron incluidos como razón de ser de la pedida de ese crédito. Están esperando que se les apoye directamente y puedan darle respuesta a los pobladores de sus municipios, de sus pueblos, ¿no? Me parece que en esta situación estamos. Esta semana determinó que todo esto que hemos tocado, aunque sea a la ligera, fuera de alta preocupación para nosotros. Luis, pues realmente claro, como siempre, preciso, y ahora sí conciso, y gracias, y hasta la próxima. Pendientes. Gracias. No me digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo.